Pero bueno, ¿qué preguntas tienen? ¿Cuáles son las inquietudes? Si es que alguno de ustedes tiene preguntas sobre el lenguaje, sobre escribir. ¿Alguno de ustedes escribió algo alguna vez? ¿Algún artículo? ¿Algo? Pequeños ensayos que el profesor nos ha mandado. Ah, muy bueno, muy bueno. Bueno, el ensayo es un género literario muy interesante, es muy bueno. Es bien objetivo, pero igualmente está uno ahí involucrado también, ¿no? Y fue con investigaciones, ¿no? Tuviste que hacer investigaciones. Sí, el último fue informativo. Informativo. Entonces, nos dio la oportunidad de presentarlo, entonces nos daba la importancia de diferenciar y de conocer cuando algo informativo, objetivo, saber usar las diferentes técnicas. Claro, claro. ¿Y en ese escrito te encontraste tú en algún momento? Sí, me costó un poco de trabajo, Claro. pero de usar esa técnica de salirme del espíritu, sí, es muy importante. entonces Sí, puedo mejorar. Sí. Escriban cualquier cosa hoy cuando lleguen a la casa, tres frases, y después las dejan y la toman a los 20 días y van a ver que es mágico lo que sucede. Es así. Sí. Cuando uno escribe algo descriptivo, Sí. Usar palabras con muchos adjetivos no se ve bien o... Claro, lo que pasa es que el adjetivo, si uno encuentra un adjetivo fuerte, poderoso, connotativo, denotativo, un adjetivo denso, entonces es mucho mejor para el lector, porque lo va enganchando mucho más. Cuando nosotros hubo una época que se escribía así, era una escritura preciosista, ¿no es cierto? En el romanticismo había demasiado encabalgamiento de adjetivos y es pesado leer un texto así. Entonces, no está bien ni está mal, no es adecuado. Digamos que es mucho mejor, sobre todo hoy en día. Hoy se escribe más simple, digamos, que antes, ¿no? Pero más simple no quiere decir menos importante. Es decir, que hay que escribirlo de alguna manera que sea buscando ese adjetivo. Ese adjetivo que lo puedes escribir, 4 o 5 adjetivos, y elegir uno de ellos. Los dejas ahí dormir un tiempo y después eliges uno. Que realmente tenga que ver con el sustantivo, ¿no? Que tenga que ver con ese sujeto, con lo que quieres decir. Sí, porque en el idioma español, por lo menos nosotros tendemos Sí. a poner muchas flores en lo que escribe. Sí. No es diferente Sí. a escribir en inglés o algo así. En literatura siempre menos es más. Siempre, tengan en cuenta eso. Menos es más. Cuando yo tengo que buscar, esto es un arte que uno lo va perfeccionando, pero hay que buscar y tiene que encajar ese adjetivo. Y ya está, y yo no le puedo ir poniendo más cosas, porque entonces, bueno, lo hacían los preciosistas, sin duda. Era otra época en donde el público se afectaba a ese tipo de lectura. Hoy en día, con la rapidez, y a pesar de que están los audiolibros y demás, hoy en día eso no es conveniente. No es conveniente porque no va a producirse. No es conveniente desde el punto de vista del libro, digamos, de la economía del libro, porque hay una economía también de palabras y es muy importante saber dosificarlas y utilizar una economía de palabras para poder escribir. Si no, se pierde el sentido. En tantos adjetivos se pierde el sentido. Sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Abel. Abel. Yo quisiera preguntarle precisamente cuando usted escribe, ¿en qué tipo de público usted está pensando que es el que va a leer o para qué público va dirigido su escritura? Claro, el campo mío es el campo de la mujer y la familia. Entonces siempre he pensado en la mujer, en el desarrollo de la mujer. No soy feminista para nada, ¿no? Justamente por eso estoy replanteando toda la posición del feminismo, ¿no? Pienso en la mujer y pienso en la familia, de ahí que mis libros son todos relacionados con el manual de educación que hablaba de madres a hijas, el ABC de la familia, feminidad holística, tu esencia de mujer, cuál es la esencia de la mujer. Yo siempre tengo ese público, es muy importante tener un público, sí, sin duda.
Sí. Yo quería, buenas noches. Mi nombre es Buenas Raúl noches. Cel. Cuando estaba viendo los 8 consejos útiles que usted puso, o sea, como referencia para que lo tuviéramos en cuenta a la hora de hacer determinado escrito, me resultaron muy familiares porque a veces inconscientemente utilizamos esas técnicas para escribir lo que queremos. Sin embargo, hay uno que yo particularmente utilizo mucho, y es que cuando tengo una orientación para escribir algo, de momento me imagino cómo pudiera empezar esa redacción, o cómo pudiera desarrollarla, o por qué camino guiarla, y me daba cuenta que cuando me daban esas ideas, me era muy interesante escribirlas primero y después entrelazar todas esas ideas, y realmente lo que lograba era realmente, o sea, era interesante, porque a veces tenía la idea pero no la escribía, y cuando iba a la hora de hacer una orientación, ensayo o lo que se me hizo ordenado, olvidaba esos detalles que en algún momento pensé que pudieran ser interesantes en la redacción. Entonces, yo personalmente en esos 8 incluiría ese, que me parece que es bien especial, particular, que es escribir esas primeras ideas, esos primeros matices que... Bueno, es lo que yo decía del borrador, ¿no es cierto? Ese borrador escrito a mano en el que se vuelca todo eso, esos garabatos que uno hace al principio, ¿no? Pero que son muy importantes. Y también cuando les decía que de la emoción viene la idea pensamiento, la idea emocionalizada, el pensamiento, que despierta la creación, despierta la imaginación, ¿verdad? Es ese proceso. Sí, gracias. Tú mencionaste al principio, y lo vuelves a poner aquí en la última de tus láminas, es difícil imaginar un mundo sin libros. ¿Qué le responde tú a las personas que normalmente te dicen que hoy, en este mundo, estoy muy ocupado, no me da tiempo? Es que leer un libro, imagínate, ¿cuándo lo voy a terminar? Es que no puedo, no hay forma. Hay todas las excusas. Sí, sin duda. Lo que pasa es que, en principio, el proceso de escritura es un proceso de lectura. Entonces, si yo quiero escribir o aspiro a escribir algo, tengo que leer, me tengo que nutrir. Estamos evitando en esta sociedad muchas cosas que son positivas para el desarrollo humano. Somos seres humanos, no somos robots. Entonces necesitamos justamente del libro. Empecemos con algo pequeño, empecemos con un resumen. No quiero leer, no tengo tiempo. Empecemos con el resumen en un audiolibro, un resumen de un audio. Ustedes lo escuchan cuando están, no sé, esperando aquí para entrar en la clase, o si están en un momento de tranquilidad en la casa. No importa que lean o que escuchen pocas palabras. Lo importante es que ya se animaron a hacerlo. Lo que yo decía al principio, abrieron los grifos, no solo para aprender a escribir, para que fluya la escritura, sino también para que fluya la lectura. ¿Por qué? Porque yo me enriquezco cuando leo. Me enriquezco, entro en otros mundos, obtengo nuevos conocimientos. Esta es la realidad. Y esto es lo que estamos evitando en este mundo. Es decir, yo diría, menos televisión y un poquitito más de libros. No digo que no veamos televisión, a todos nos gusta, pero la televisión en realidad no nos está dando todo lo que necesitamos como seres humanos. Nos están faltando muchas cosas importantes. Y la lectura es uno de los métodos a través de los cuales podemos acercarnos a lo humano. Esta marca que han dejado en el universo, como decía Steve Jobs, esta marca que dejaron en el universo otros escritores. Y entonces yo quiero dejar mi marca en el universo, pero si yo no leo esas marcas, no me voy a nutrir. Es lo mismo que un niño que quiere caminar y no se lo ayuda. Bueno, esta ayuda, ¿verdad? Que lo necesitamos. Pueden leer 2 frases por día. No importa. El tema es abrir los grifos. Sí. Una pregunta. Usted hablaba de la relación del escritor con el borrador en papel, sin tener el intermediario de la computadora. Hoy en día existe una percepción entre las generaciones mayores y jóvenes sobre la lectura. Si de la misma forma que hay una aproximación del escritor al papel, sí, del lector al libro en papel o al libro en un medio electrónico,
Yo particularmente, independientemente de que soy asiduo al medio electrónico, prefiero leer el papel, pero me gustaría saber su opinión. No, hay que leer, escribir, bueno, podemos leer en un ordenador, pero tenemos que recordar que el ordenador nos está desarrollando áreas del cerebro que son importantes, ¿verdad? Pero que está de alguna manera haciendo involucionar otras, como es la capacidad del aprendizaje y la memoria. Entonces, hay que tratar de leer desde un libro. No hay nada mejor que oler las páginas de un libro. Esta cosa íntima del libro, que no me lo da la computadora fría y qué sé yo, y que me da muchas otras cosas, pero no hay nada mejor que eso. Marcarlo, escribirlo, ay, esta frase me encantó, y entonces le hago un círculo y después la comparto con una amiga y se lo leo por teléfono a otra. Ustedes me dirán, qué antigüedad. Bueno, fíjense, tenemos que volver a ciertas antigüedades, porque con toda esta novedad de la tecnología nos estamos deshumanizando mucho. Entonces, volvamos un poquitito a recuperar esto. Por otro lado, y con respecto a eso te quería decir que escribir a mano es muy importante, porque no hay ningún elemento que media entre la emoción que yo siento y el papel. Es casi como el pintor, ¿no? que pinta con la mano. Voy directo, voy directo. Entonces, esto es muy importante. Son pequeños trucos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Para qué? Para poder soltar un poco todas estas mecanismos de la imaginación y de la fantasía. Porque hoy criamos a los chicos sin imaginación y sin fantasía. Todo esto hay que decírselo a nuestros hijos. Para ser un chiquito más creativo, pues entonces que se imagine los juguetes. El famoso caballito con el palo de escoba de tantos años atrás. Estamos evitando esto de la imaginación, que es muy importante y que tiene que ver, porque la imaginación se desarrolla justamente, es lo que desarrolla justamente el proceso de la escritura. Sí. ¿Estás en contra del Kindle entonces? No, en contra no estoy, no, yo no estoy. A mí me gusta estar a favor de lo nuevo, pero replanteando algunos puntos en los que podemos de alguna manera volver a las fuentes. Como yo digo en términos de la familia, volver a las bases, volver a las fuentes, a lo primario. De vez en cuando revisitemos eso. Ustedes saben que la escritura fue anterior al lenguaje hablado. Y las primeras escrituras no eran obviamente escrituras, sino que eran impresiones. Ustedes conocen la Cueva de las Manos en Argentina. Bueno, esta cosa de voy a dejar una huella, ¿es cierto? Entonces es muy importante y está en el corazón de nuestro ADN esto. Y ahora con tanta tecnología, que es importante, que la tenemos que usar, que todo el mundo la usa. Yo hice el PowerPoint con la tecnología, no vine y se los dibujé, indudablemente, pero estamos perdiendo cosas importantes desde el punto de vista de la creación. Entonces sí, estoy a favor, sin duda. Hay que leer, mis libros están también, están en papel y en ese modelo. ¿Pregunta? Sí, ¿me quieren hacer alguna otra pregunta? Respecto de la imaginación, de la fantasía. ¿Alguno de ustedes es escritor? ¿O quiere serlo? No, nunca se lo plantearon, ¿verdad? No, es decir, no hay... Sí, cómo no. Mi nombre es Juan Carlos. Juan Carlos. De sus libros, ¿cuál usted recomendaría para nosotros ahora comenzar? Bueno. Por usted, que le ha inspirado. De madres a hijas, el ABC de la familia, que está en la versión en inglés también. Es un manual de educación parental, en donde justamente ocurre este movimiento de back and forth. Uso lo nuevo, pero me voy para atrás a recuperar algunas tradiciones. Ustedes saben que tradición viene del latín y significa traer, ¿no? Traer del pasado al presente. Y las tradiciones, según parece, están hechas para ser destruidas, pero también están hechas para ser replanteadas. Y poder romper con lo que ya no sirve, pero guardar y conservar lo que sirve. Lo que pasa es que ahora hemos elegido romper todo. Queremos empezar de nuevo. Y no traemos cosas de atrás que son tan importantes,
cosas en la familia. Y estas cosas que le digo para escribir están en el libro con respecto a criar a los hijos. Es decir, que tenemos que recuperar mucho de este calor y de este contacto con los hijos que estamos perdiendo. Y enseñarles a escribir. Podemos escribir con ellos. No sé, ¿acá hay alguien que tiene hijos? Sí, bueno. Ahí está. ¿Son chiquitos o son grandes? Más o menos. Bueno. Los niños copian el modelo de Bandura. Bandura fue un psicólogo y dijo que los niños aprenden por el modelo. Entonces, si nos ven leer, aunque sea 3 frases, yo no te estoy diciendo que te sientes a leer, porque sé que hay muchas cosas en la casa, ¿no? Pero si tu niño todos los días te ve 5 minutos por reloj, agarrar un libro y leer, él va a hacer lo mismo. Él va a hacer lo mismo. Yo lo he probado con muchas amigas y lo he probado con mis hijos y lo he probado con mi nieta. Mi nieta, cuando yo voy a la casa, va a cumplir 9 años y me dice, abuela, ¿vamos a leer? Porque entonces yo le leo, pero no leemos mucho, porque es un niño. Leemos algo. Y entonces es importante dar el ejemplo a nuestros chicos, porque después nos quejamos, no estudiar, no haces esto, no haces lo otro, pero nosotros cuando nos ven tomar un libro. Es decir que, y no es necesario invertir de tanto tiempo, es sencillamente tener ganas, ¿no? Y esta noción de que estamos siendo educadores de los escritores del mañana, de los presidentes del mañana, ¿verdad? En todo gran escritor hubo siempre alguien anterior, el abuelo, los padres, que tenían una biblioteca. Yo, por ejemplo, en mi casa había una biblioteca. Entonces, mi mamá y mi papá leían. Y entonces siempre hay que ir para atrás un poquitito. Yo no digo tener una biblioteca, no, porque ustedes pensarán, ¿qué me está diciendo? Pero tener 4 o 5 libritos que yo siempre frecuento y que mi hijo ve que yo agarro y hojeo esos libros. Y es altamente enriquecedor. ¿Por qué? Porque empieza uno a relacionarse con el hijo a otro nivel. Empieza a tener una intimidad de comunicación y por ahí ese es el lado para que ellos confíen más en uno, para que uno lo tenga no como el amigo, ojo, pero sí como el padre. Entonces es muy importante, la lectura está preñada de posibilidades, la escritura está preñada de posibilidades para nosotros, para enriquecernos nosotros, y para enriquecer a nuestros hijos y a nuestra familia. Por otro lado, uno viaja en mundos distantes, es realmente maravilloso. Yo creo que hay que empezar de a poquito, gotita a gotita, y después, dentro de un año, tal vez, si me invita Gustavo, vendré nuevamente en un año a ver qué fue los libros que más gustaron o que más degustaron ustedes y cuáles compartieron con sus hijos, porque pueden inclusive empezar a leer. Yo a mi hija más chica le leía las tragedias griegas, pero para chicos, ¿no? Y entonces, cuando ella fue al colegio, decía, ay, como los profesores se asombran porque yo sé de los griegos. Bueno, pero leíamos a la noche antes de dormir, entre otras cositas y otros cuentos, leía eso. Pero era muy fácil y muy divertido, lleno de dibujitos y de cosas. Y entonces, estamos traspasando, más que el conocimiento, estamos traspasando una conducta a seguir, un paradigma. Lo que hablamos, un modelo de costumbres que es tan importante. A veces hay que revisarnos porque nuestros paradigmas no tienen todo eso que nosotros quisiéramos o no, o que nuestros hijos necesitan de pronto. Si yo vengo de un hogar donde no se leyó, ¿qué tiene que ver? Yo puedo leer. ¿Qué tiene que ver? Empiezo a leer, es más, empiezo a leer una revista, empiezo a leer un libro, empiezo a conectarme con algo y después voy subiendo en escala. Cuando ya me acostumbré a esto pequeño, agarro un libro más importante y otro así. Hoy en día hay resúmenes de libros y muy fáciles de leer. Entonces de pronto ustedes pueden conocer un pensamiento importante, no sé, el Quijote, Joyce, Faulkner, no sé, cualquier escritor importante que realmente tenga algo que decir, ¿no? Porque para escribir hay que tener algo que decir también, ¿no? Entonces lo pueden descubrir a través de esos resúmenes. ¿Escribe algo de ficción? No, el género mío es el ensayo y la poesía. Sí, no incursiono en la... En realidad, el segundo libro, Cuentos en blanco y negro, eran 12 historias de 12 mujeres que tenían los nombres del año, por eso eran 12, los nombres de cada mes del año.
Entonces, y eran historias, eran cuentos cortos. Se podría considerar una ficción, pero es lo único que escribí. Y no me juzgo. ¿Cuál es la técnica para escribir cuentos? El cuento es una historia breve, ¿no es cierto? Es una historia que es más difícil que la novela, porque en un cuento uno tiene que meter muchas cosas importantes, tiene que ser sustancial, tiene que ser muy cortito, ¿no es cierto? Entonces la técnica fundamental para escribir un cuento corto es saber muy bien qué es lo que la historia es, ¿eh? Y entonces empezar como cuando uno toma una madeja y empezar a desmadejar esa historia, porque uno tiene que tener bien claro. Por ejemplo, yo tengo que tener muy claro que si la protagonista de mi historia va a ser una madre con 2 hijos, yo tengo que saber qué va a pasar con esa mujer, cómo empieza. Y generalmente es interesante desviar al lector. Esta es una de las técnicas de los cuentos fantásticos, desviar al lector, empezar de una situación cotidiana que nada pasa y ¡pum!, de golpe sucede una cosa absolutamente inesperada. Esto es una técnica del cuento fantástico, ¿no? En donde las situaciones son cotidianas, pero de golpe ocurre algo que quiebra esa cotidianidad y algo que es muy difícil de comprender. Y eso le encanta al lector y eso lo engancha. Pero tiene que ser corto. Escritora, ¿nos pudiera comentar un poco más sobre el proyecto que usted tiene de Universidad de la Familia? Claro, esto surgió en el 2016. En realidad surgió con mi libro de Madres a Hijas, el ABC de la familia. Yo en el prólogo de ese libro digo, para todo tenemos una licencia, menos para la actividad más importante de nuestras vidas, ser padres. Porque cuando nos decidimos a tener hijos, creemos que con las ganas es suficiente. Y al poco tiempo que los tenemos nos damos cuenta que no, que nos faltan. ¿Por qué no me dijeron esto? ¿Por qué no me enseñaron tal o cual cosa? Porque no todos tenemos la suerte, a lo mejor, de tener una madre que traspasó esos conocimientos de una manera, digamos, de una manera importante, ¿no es cierto? Venimos de un paradigma, mamá me da ese paradigma y yo lo repito con mis hijos. Es la única actividad humana que permanece inalterable desde la prehistoria hasta nuestros días. Es decir, nos vamos traspasando los conocimientos de madres a hijos. Y entonces, Universidad de la Familia ahora sí es un gran paraguas que tiene un pensum cuyo título es Capacitación para la crianza de los hijos y formación de una familia. Son 45 semanas, 15 módulos y 3 niveles. ¿Para qué? Para obtener un conocimiento simple, fácil, divertido, pero universitario. Para despertar lo que despierta esto que ustedes están haciendo, el pensamiento crítico. Y vamos a coincidir que para la actividad más importante en donde necesitamos el pensamiento crítico es la crianza de los hijos. Entonces tenemos que saber qué estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos que saber cómo busco cuál es mi proyecto de vida. Yo quiero una pareja para casarme, quiero una pareja para tener hijos. ¿Para qué me voy a unir en matrimonio? Porque hacemos las cosas y nos dejamos llevar. Total, después si tengo el chico, una de las cosas que planteo a futuro y que tal vez debiéramos enseñarle a nuestras hijas es: vamos a esperar un poquito si tenemos que trabajar para tener los chicos. Y después los tenemos, cuando nos podemos quedar con ellos los 6 primeros años de su vida, que ustedes saben que son los años fundacionales. Entonces este proyecto, que tiene tanto para dar y tanto para enseñar, es un proyecto social, educativo. Ya llevo 16 meses de publicidad en Humboldt International University, que subió el programa, y ahora estamos tratando de expandirlo hacia nuevos horizontes más grandes, porque la idea es que llegue a todos, que no sea algo en donde ganar yo, renuncio a lo que pueda ganar, a mí no me interesa. Yo quiero que esto sea un legado en donde el pensum que yo preparé, o plan de estudios o syllabus, quede como un legado para las futuras generaciones. Así que sea algo realmente donde la gente pueda ir sin tener que pagar, porque todos los necesitamos. Y al final, presentarlo antes de casarse. Claro, pero que sea obligatorio. Ahí viene la cosa.
Es cierto. Bueno, yo le quiero dar las gracias a la profesora. Espero que hayan aprendido bastante porque yo lo hice siempre que ella se presenta. El año pasado, más o menos en esta misma época, Sí. también la invité. Estábamos en el otro edificio y tenía que venir al nuevo para compartir también con ustedes. Yo siempre creo que esta actividad es muy importante. Traer invitados que le dan a uno una visión diferente de su Sin duda. profesión y de lo que ustedes están haciendo en esta clase. Para que vean que no se trata simplemente de, ay, que tengo que estudiar español. Qué fastidio si ya yo hablo español. No, Claro. hay una riqueza mucho mayor detrás de todo eso. Sin Pero antes duda. de que se vaya ella, yo quiero que todos se me pongan allí y aprovechar que tenemos un fotógrafo profesional y nos saque una foto a todos juntos. Ah, y después bueno. mostrársela a ¿Cómo Arturo no? Vega y decirle, mire lo que hicimos en esta Qué clase. bueno. Muchas gracias. Vamos a ver si nos podemos